Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, nos encontramos entonces con la tercera parte de esta unidad 3, donde desarrollaremos todo lo relacionado a los ácidos carboxílicos y sus derivados. Bueno, entre las propiedades físicas de los ácidos carboxílicos se van a encontrar un punto importante, es que forman puentes hidrógenos, como lo muestra aquí la estructura, razón por la cual su punto de ebullición y punto de fusión van a aumentar en forma considerable, pensándolo desde el punto de vista, o sea, si yo lo comparo con un alcohol también de dos átomos de carbono, o sea, si yo comparo, por ejemplo, el ácido acético con el etanol, que ambos tienen dos átomos de carbono, va a tener mayor punto de ebullición, y esto se debe a que pueden formar un mayor número de puentes hidrógenos, o sea que van a ser, generalmente el grupo carboxílico le va a dar una mayor polaridad en la medida que aumente, y también le va a dar mayor solubilidad en agua para compuestos que tengan el mismo número de átomos de carbono, si yo lo comparo por ejemplo con un alcohol, ¿sí? Luego le continuarán los aldehídos, ¿sí? Y así sucesivamente. Eh, Otro punto importante es que pueden reaccionar con bases para dar sales derivadas que son solubles en agua, y en muchos casos, digamos, ácidos que son insolubles en agua, cuando reaccionan con el hidróxido forman sales solubles en agua. Esto es en realidad porque en el agua la sal va a quedar ionizada, por lo tanto el grupo carboxílico va a quedar con una carga negativa, y eso es en definitiva lo que le da la solubilidad en el medio acuoso, y es una técnica que se utiliza cuando yo quiero separar ácidos orgánicos, ¿sí? Porque yo puedo tener dos fases inmiscibles, una polar y otra polar, una apolar y otra polar, como por ejemplo diclorometano, utilizar como solvente y agua. Entonces primero lo puedo solubilizar al ácido carboxílico en diclorometano, luego puedo aumentar el pH y solubilizarlo en medio acuoso. Bueno, los ácidos obviamente que tienen el carácter ácido base, como tal cual lo expresa su, su nombre, ¿sí? Por lo tanto pueden perder un protón, como ocurría con todos los ácidos, y formar siempre la base conjugada tal cual como ustedes los han estudiado, ¿sí? En medio acuoso el aceptor va a ser el agua, formándome el ion hidrógeno. Y voy a tener para cada aminoácido, perdón, para cada ácido orgánico voy a tener un pK, ¿sí? Relacionado a la constante de equilibrio, como ustedes ya vienen estudiando, ¿sí? O sea, todos estos conceptos de ácidos más débiles y más fuertes tienen que aplicarlo ahora a los ácidos orgánicos, y es de gran relevancia. Un punto muy importante es el siguiente. Fíjense que nosotros habíamos estudiado que los alcoholes también podían perder un protón y formar el alcóxido derivado. Entonces, y este alcóxido es la base conjugada que me puede volver a formar el ácido, en este caso, o sea, no es un ácido, pero es un ácido desde el punto de vista de Brewster y Lowell. Entonces, tengo la base conjugada y el ácido que le da origen. El ácido del punto de vista, ¿no es cierto?, de Brewster y Lowell. En realidad esto es un alcohol. Ahora, para el caso del ácido propiamente dicho, el grupo químico ácido carboxílico, eh, pasa lo mismo, o sea, puede perder un protón, ¿sí? Que es este que está acá, y formar el ion hidrógeno en medio acuoso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? La base, ¿sí? Vamos a hablar todo el tiempo de la base para que no se confunden. La base que se forma derivada, ¿qué es lo que ocurre? En este caso, la base derivada es el ion alcóxido, ¿sí? En este caso, el etóxido. En este caso, se forma el ion acetato como base derivada. Ahora, lo que ocurre es que este ion tiene
resonancia, ¿sí? Tiene dos estructuras resonantes. Entonces, en realidad la teoría es que se forma un orbital intermedio. También tienen que pensar una cosa muy importante. Este carbono, ¿sí? Tiene hibridación sp2. Por lo tanto, tiene un par de electrones, digamos, tiene un orbital p sin hibridar. Este átomo de oxígeno le ocurre lo mismo, tiene hibridación sp2, tiene un orbital p sin hibridar, y este átomo de oxígeno tiene hibridación sp2 y tiene un orbital p sin hibridar. Entonces, eso hace que yo tengo tres orbitales p1 en cada átomo, y eso le da la posibilidad de deslocalizarse a los electrones que están formando el doble enlace, formando un híbrido de resonancia. Eso en definitiva, ¿qué es lo que me permite? Me permite estabilizar la carga negativa, ¿sí? Que se forma como producto de la desprotonación de la molécula. Y eso hace que la estabilidad de la base sea mayor. Cuanto mayor es la estabilidad de la base, ¿sí? Más débil es, ¿sí? Y el compuesto más ácido es. ¿Se acuerdan que cuanto más débil era la base que se formaba, más ácido era el compuesto, con lo que habían estudiado ustedes en química general? En cambio, esto es un punto muy importante. En cambio, o sea, en definitiva, cuando se desprotona, esto puede estabilizar bien la carga, ¿sí? Esto le da la capacidad de estabilizar la carga negativa. Vamos a hablar más adelante de esto. Fíjense que el ion tóxido, el carbono, tiene hibridación sp3 y la carga negativa está únicamente sobre el átomo de oxígeno y no puede deslocalizarse. Por lo tanto, es más reactivo y va a tender a tomar un protón para estabilizarse y formar el etanol, ¿sí? Entonces, esto hace que los ácidos, ¿sí? orgánicos sean más ácidos que los alcoholes. Otro punto, ya después vamos a volver sobre esa diapositiva, es muy importante que le quede presente, que la tengan presente. Si no les quedó claro, acuérdense que tenemos las clases de consulta, nos lo pueden preguntar. Otro punto importante, o sea, acá juega un rol muy importante ese efecto de resonancia que habíamos charlado recién, de poder estabilizar esa carga negativa. ¿Sí? Yo cuando el grupo carboxílico pierde un protón, yo necesito, y queda con una carga negativa, el grupo químico, yo necesito estabilizar la carga. ¿Sí? No es que lo necesite, pero cuanto más la necesite, menos reactivo va a ser el compuesto y en definitiva va a aumentar su acidez. Entonces, fíjense, acá tengo el ácido etanoico, ¿sí? Acá tengo el 2-cloroetanoico, el 2,2-dicloroetanoico y el 3,3-tricloroetanoico. O sea, ¿qué es lo que ocurrió acá? Se fue sustituyendo átomos de cloro por átomos de hidrógeno en las moléculas. Y fíjense que el pK va de 4,76 hasta 0,64 el pK. Esto le quiere decir que el ácido etanoico es menos ácido que el ácido tricloroetanoico, ¿sí? El ácido tricloroetanoico es mucho más ácido que el ácido etanoico. La razón es que el cloro tiene un efecto inductivo que va como sustrae electrones porque es más electronegativo que el átomo de carbono al que está enlazado, hace que eso tienda a atraer a la carga negativa que se forma cuando se desprotona el grupo carboxílico y estabiliza la carga. Al estabilizar la carga hace que el ácido sea más ácido porque su base conjugada es más débil, ¿sí? Fíjense que esto es por número de sustituyente y en este caso fíjense que lo que ocurre, tengo, en este caso es el ácido butanoico, 1, 2, 3, sería el 4-clorobutanoico, ¿sí? Este sería el 3-clorobutanoico y este sería el 2-clorobutanoico. ¿Qué es lo que ocurre? El átomo de cloro más electronegativo cada vez se va acercando más al grupo carboxílico y fíjense que cada vez es más ácido, ¿sí? Este efecto también se da porque en la medida que yo me acerco al carbono carboxílico, el efecto es mayor.
y lo que causa es lo mismo que en el caso anterior, estabilizar la carga negativa por efecto inductivo, porque al cloro ser más electronegativo. En la medida que yo me alejo, ¿sí?, de la cadena de carbono, el efecto cada vez menor, inclusive a partir de los 5 átomos de carbono prácticamente desaparece el efecto. Bueno, esta ecuación es muy interesante, es la ecuación de Henderson y Hasselblad. En una clase de consulta, si quieren, la podemos despejar, digamos, para ver cómo ha sido la obtención de la misma. Es muy sencillo. Se parte de la constante de equilibrio de un ácido y no es difícil, así que lo podemos hacer en una clase de consulta si quieren. Pero acá me gustaría que les quede esta última, ¿sí? Donde fíjense que el pH menos el pK es igual al logaritmo de la base, ¿sí?, dividido, o sea, de la concentración de la base conjugada dividido el ácido conjugado, ¿sí? O sea, siempre estamos hablando acá del ácido y su base conjugada. Entonces, fíjense que la diferencia entre el pH y el pK me da igual al logaritmo del cociente de la concentración de la base conjugada dividido su ácido conjugado. Esto, ¿por qué es interesante? Porque de acuerdo al pH, en definitiva esto, si ustedes lo ven, yo le puedo calcular el antilogaritmo y ¿qué me va a dar? Me va a dar el cociente, y ese cociente que me dice, y bueno, ¿qué porcentaje tengo en forma de base y qué porcentaje tengo en forma de ácido? O cómo está preponderando. Entonces, yo teniendo el pH, conociendo el pH de la solución y conociendo el pK, ¿sí?, que son dos datos generalmente conocidos, puedo estimar mi ácido si va a estar en su forma mayormente protonada, ¿sí?, o en su forma de base conjugada, o sea, en qué proporción va a estar mayormente. Supónganse que yo tengo un pH de 8, ¿sí?, y el pK sea de 4, entonces yo hago 8 menos 4, me daría 4, ¿sí? Y 4 es el logaritmo de esto, por lo tanto el antilogaritmo de 4 me da 10.000, ¿sí? Entonces, ¿qué sería 10.000? Sería la relación de base conjugada versus el ácido, ¿sí? Entonces, ¿qué sería 10.000? Que yo tengo 10.000 moles de base conjugada por cada mol de ácido. O sea, en definitiva, en otras palabras, lo que me está diciendo es a pH 8, si el pK es 4, casi toda la estructura química está en su forma fundamentalmente de base conjugada, ¿sí? Y esto explica lo que decíamos al inicio, que yo tenía el ácido, le agregaba una base y lo solubilizaba en agua, porque obviamente gran parte de ese ácido está como base conjugada con una carga negativa. Así, esto es muy interesante, nos va a ayudar cuando veamos aminoácidos y bueno, si tienen alguna duda, insisto que la anoten ahí en el margen y lo revemos en una clase de consulta. Bueno, estos son todos los grupos químicos que son derivados de los ácidos carboxílicos. Fíjense que yo acá tengo el ácido carboxílico, donde tengo el grupo carbonilo y el grupo OH, ¿sí? ¿Y qué son los derivados de los ácidos carboxílicos? Son todos grupos químicos en donde lo que cambia es el grupo H, ¿sí? En este caso, los haluros de ácido cambia por un cloro, un bromo, etcétera. En los anhidros cambia por otro ácido, ¿sí? Estos compuestos son muy importantes. En los ésteres cambia por un grupo oxígeno con un residuo orgánico, o sea, un residuo de carbono. En las amidas cambia por un grupo amino, en los tioésteres por un azufre unido a una cadena carbonada, y en los fosfatos de acilo, ¿sí?, por un grupo ácido de fosfato. Bueno, todos estos compuestos químicos o grupos químicos que vimos anteriormente están íntimamente relacionados por la siguiente reacción, que es la reacción característica de todos estos derivados de ácidos carboxílicos.
Bueno, entonces, eh, ¿cuál es la característica principal? Yo tengo el grupo carbonilo, ¿sí? Como lo habíamos estudiado para los aldehídos y cetonas, y fíjense que es atacado por un nucleófilo cualquiera de los que hemos visto, ¿sí? En el caso de los aldehídos y cetonas, el proceso quedaba en este punto, o sea, pasaba de tener el carbono una hibridación sp2 a pasar a tener una hibridación sp3 y acá quedaba, ¿sí? Ahí se me formaba el nuevo compuesto. En el caso de los derivados de ácidos carboxílicos, aquí yo tengo un compuesto intermedio que a continuación, ¿qué es lo que va a ocurrir? El, como este sustituyente generalmente es un grupo químico que es un átomo o un grupo de átomos con mayor electronegatividad que el carbono, generalmente tienden a tomar el par de electrones enlazantes del enlace con el sustituyente carbono y estabilizarse, ¿sí? El caso más fácil de ver es, por ejemplo, el cloro o sea, un halógeno, ¿sí? El cloro, por ejemplo, ¿qué hace? Tiende a tomar a quedarse con el par de electrones del enlace carbono-cloro, por ejemplo, y se forma cloruro, ¿sí? Y de esa manera se vuelve a formar el doble enlace, oxígeno-carbono, y finalmente me queda el compuesto sustituido, porque ahora fíjense que yo tengo el nuevo nucleófilo formando parte del nuevo grupo químico y este sustituyente se lo va a denominar generalmente grupo saliente, que es el que sale de la estructura del grupo carboxílico, ¿sí? Y aquí fíjense que puede ser un anhidro de ácido, puede ser un éster, puede ser un cloruro de ácido, puede ser una amida, etc. Bueno, fíjense, esto es súper importante, es la reactividad de los diferentes derivados de ácidos. La reactividad viene de la mano de la estabilidad que tenga el grupo saliente. Entonces fíjense que los cloruros de ácido son los más reactivos. Quiere decir que fácilmente pueden perder este cloro, ¿sí? Y estabilizarse para formar digamos, para formar el derivado más el ion cloruro. Y la explicación es que eh, el cloro puede estabilizar muy bien la carga negativa que se lleva y quedar como cloruro, que es una molécula poco reactiva, una molécula no, sino un anión poco reactivo en este caso porque se estabiliza muy bien. A continuación, fíjense que siguen los anhidros de ácido, ¿sí? Los anhidros de ácido tienen la posibilidad de estabilizar muy bien la carga negativa también. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando se sustituye o cuando se rompe el enlace, se rompe por acá, ¿sí? Por donde estoy pasando el cursor, ¿sí? Entonces, todo esto que ven de color verde ustedes actúa como grupo saliente. Ahora, todo esto que está como grupo saliente, fíjense, y que se lleva el electrón, o sea, se lleva el par de electrones llevándose un electrón de más, ¿sí? Eh, Toda esta estructura, ¿sí? Fíjense que es un carboxilato. ¿Y qué es lo que ocurre? Tiene estructura de resonancia, por lo tanto puede estabilizar muy bien la carga. Entonces eso le da al enlace anhidro la capacidad de ser muy reactivo. ¿Por qué? Porque el grupo saliente, que forma un carboxilato derivado, puede estabilizar la carga negativa. Fíjense, vamos a compararlo con un éster. ¿Sí? En el caso del éster yo tengo como sustituyente el grupo OH. Cuando este grupo se lleva el par de electrones del enlace carbono-oxígeno, me formaría un alcóxido derivado. ¿Sí? Cuando se rompe el enlace acá y el oxígeno con su residuo carbonado se lleva el electrón, me forma un alcóxido. Ahora acuérdense que hace unas diapositivas atrás, 3, 4 diapositivas atrás, yo les contaba que el alcóxido tenía menor posibilidad de estabilizar la carga negativa. Era más reactivo la base conjugada. Y bueno, en este caso, esa es la explicación
más sencilla por lo menos de por qué, fíjense que el enlace anhidro es más reactivo que el enlace éster, ¿sí? Y acá puede ser un éster fosfórico, pasa lo mismo. Esto es muy importante que lo entiendan. Insisto, si no lo llegan a entender, tenemos la consulta para que lo charlemos. Yo acá no tengo la posibilidad de dibujar, entonces por ahí me veo limitado. Eh, pero es muy importante porque, por ejemplo, en una molécula del metabolismo primario, que vamos a ver el 1,3-bifosfoglicerato, ¿sí? Tengo estos dos tipos de enlaces, tengo este y tengo este. Y la explicación a la cual en el próximo paso, que el 1,3-bifosfoglicerato en el metabolismo de los hidratos de carbono forma el 3-fosfoglicerato, es que se rompe este enlace y este no, ¿sí? Y la explicación está dada por la reactividad que tienen estos compuestos. Así que bueno, es importante entenderlo. Por ahí si no les quedó claro, tenemos las consultas, ¿sí? Aprovechen la URSS. Bueno, en el intermedio, acá en el medio tengo el tioéster, que también puede estabilizar la molécula. Tioésteres tenemos, por ejemplo, en la acetilcoenzima A, que también le va a ocurrir este proceso de sustitución nucleofílica y es bastante común que ocurra esto. Y las amidas, que serían las menos reactivas. Bueno, esta es la comparación, ¿sí?, entre el grupo acilo cuando tiene un derivado de ácido carboxílico versus un aldehído de una acetona. O sea, claramente este grupo son buenos grupos salientes, mientras que tanto el hidrógeno como una cadena carbonada no es un buen grupo saliente. ¿Por qué no es un buen grupo saliente? Porque son muy reactivos, ¿sí? O sea, no, digamos, algo es un buen grupo saliente cuando se puede llevar su electrón, ¿sí?, la carga negativa, y no ser reactivo. Si yo acá, cadena carbonada, se lleva un electrón de más, ¿sí?, en cualquier medio químico va a ser muy reactivo. ¿Eso qué quiere decir? Que va a tender a reaccionar con alguien y formar un nuevo compuesto. Digamos, eso es un poco la lógica más sencilla que a ustedes le debería quedar. Bueno, acá está un ejemplo bien claro de una sustitución nucleofílica. Fíjense que reacciona el cloruro de ácido con un alcóxido, ¿sí? Se forma el intermediario tetraédrico, luego se libera el cloruro como cloruro y me queda la formación, en este caso, del éster. Bueno, fíjense, acá también ocurre algo parecido. Acá tengo un enlace anhidro. Lo que ocurre es que el enlace anhidro es entre dos ácidos fosfóricos, ¿sí? Es un enlace anhidro fosfórico. Acá quien actúa como nucleófilo es la carga negativa del grupo carboxílico, que ataca el átomo de fósforo que está cargado positivamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene 4 oxígenos a los cuales está enlazado. Fíjense que cuando lo ataca, este grupo, el grupo difosfato, es un buen grupo saliente porque puede estabilizar la carga por resonancia, ¿sí? Tal cual como lo habíamos visto con los ácidos. Cada vez que se nos forma un ácido derivado, la base conjugada tienen capacidad de estabilizar la carga por resonancia. Fíjense que se libera, ¿sí?, el grupo difosfato y me queda entonces unido, ¿qué cosa? Me queda el fosfato de acilo, ¿sí? A su vez, en una segunda parte, este fosfato de acilo, el fosfato de acilo también es, yo le digo, en realidad sería el nombre correcto sería fosfato de acetil-adenosil, ¿sí? Porque acá tengo toda la estructura de la adenosina, ¿sí?, que esta es la estructura a su vez del ATP. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta estructura que yo les marco acá, ¿sí?, pasa a ser un buen grupo saliente también, porque este es un enlace anhidro también. Entonces este carbono puede ser atacado por el grupo tiol de la coenzima A, ¿sí?,
por lo tanto se va a romper aquí, y la explicación también es porque nuevamente el grupo saliente puede estabilizar. Finalmente se libera el derivado que está estabilizado como adenosín monofosfato y me queda, ¿sí?, sustituido el grupo acilo por el grupo tiol, formándome un tioéster, ¿sí?, que en este caso es la acilcoenzima A. Esto es bastante importante porque es uno de los pasos que se da comúnmente en la oxidación de ácidos grasos, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense que lo que ocurrió acá fue la sustitución del grupo oxidrilo del ácido graso para formar un tioéster, que a su vez este tioéster es más reactivo que si se acuerdan ustedes de la escalita de reactividad, el tioéster es más reactivo que el éster, ¿sí? Entonces le da mayor reactividad a este grupo y por lo tanto puede empezar su degradación en la beta oxidación que vamos a ver más adelante. Pero de todas maneras, si no les quedó claro, insisto que tenemos la consulta para que lo vamos a ver, pero esto es un punto importante porque es la explicación química de por qué en muchos casos, por ejemplo, decimos, porque después ustedes van a escuchar, o capaz que escucharon en biología, que decimos, bueno, necesitamos activar el ácido graso con ATP, ¿sí? Eso me consume ATP, ¿sí? Y por ahí queda así como un cuentito que necesito ATP aparentemente por algo, ¿sí? La explicación química es esta que estamos viendo, o sea, lo que ocurre es que es una secuencia de sustratos y productos que se ven favorecidos, con ese llanto que escuchan de mi hijo, perdón, pero estoy en mi casa, una serie de reacciones químicas donde se ven favorecidas las sustituciones nucleofílicas, ¿sí? Básicamente es eso. Bueno, la reacción de esterificación, aquí es una reacción, le decía, de sustitución nucleofílica, también como vimos anteriormente, donde reacciona, lo que pasa es que se las presento porque es como muy común y es importante que la tengan bien presente, o sea, la reacción de un ácido con un alcohol para formar el éster derivado. Eh, Porque vamos a ver dentro de las reacciones biológicas también numerosos ésteres que son importantes. Y a su vez que la reacción también es reversible para volver a formar el alcohol y el ácido que le dan origen. Y otro punto importante que también es una sustitución, como habíamos visto anteriormente, pero esa sustitución que habíamos visto anteriormente, el nombre es de saponificación, ¿sí? Cuando yo acá, fíjense que tengo tres enlaces ésteres, ¿sí? Acá lo pueden llegar a ver medio raro al enlace este, lo que pasa es que está escrito hacia la derecha. En este caso reacciona, fíjense, con 3 moléculas de hidróxido de sodio o con 3 moles de hidróxido de sodio y me va a dar 3 moles de sales derivadas más una mol del alcohol del triol, que en este caso es el glicerol. Esta es una reacción muy común y vamos a volver a verla cuando veamos lípidos en las próximas unidades. Bueno, este es el mismo proceso, fíjense que en un medio primero básico y después ácido, ¿sí? O sea, lo que hago es primero romper el enlace tioéster y después lo acidifico, ¿sí? Puedo obtener el ácido derivado del éster. Estos son los pasos, fíjense cómo hay un ataque primero de la base para formar el intermediario tetraédrico, luego se libera el alcóxido que es más fuerte como base le quita el protón, ¿sí?, al ácido que se forma y finalmente como yo le agrego un medio ácido termino obteniendo el ácido derivado. Bueno, y aquí una reacción que es bastante común, que en una parte habíamos visto anteriormente, en las diapositivas anteriores. Este es la coenzima A, sí, perdón, la coenzima A.
que tiene toda esta estructura, una base nitrogenada, dos grupos fosfato y la fosfopanteína, ¿sí? Que fíjense que tiene un grupo tiol. ¿Sí? Ese grupo tiol, al final de la fosfopanteína, es el que va a atacar a quien al carbono carbonílico del adenilato de acetilo, ¿sí? Que era este grupo que está unido, o sea, el sustituyente es toda esta estructura que vemos acá, ¿sí? Que casualmente, o sea, lo que más allá del sustituyente en sí, lo que ustedes tienen que ver es que tiene un enlace entre dos ácidos y que esto es un buen grupo saliente. Como es un buen grupo saliente, va a ser reactivo y va a poder reaccionar con el tiol para formarme el compuesto derivado, que en este caso es la acetilcoenzima A. Esto está bueno que lo vean porque después en el metabolismo lo vamos a ver muchísimo. O sea, la acetilcoenzima A es uno de los compuestos principales del metabolismo primario. Bueno, acá es muy interesante cómo, por ejemplo, la molécula derivada anteriormente, que es la acetilcoenzima A, puede utilizarse y dónde. Esa acetilcoenzima A que tiene la característica, es más reactiva. Y es más reactiva y permite que, por ejemplo, en este caso, si yo tuviese el ácido acético, difícilmente o necesitaría mucha energía para poder reaccionar con este grupo amino y formar la acetilglucosamina derivada, ¿sí? En cambio, como la acetilcoenzima A, o sea, la coenzima A es un buen grupo saliente, porque casualmente el grupo tiol puede estabilizar esa carga, como habíamos estudiado anteriormente, el grupo tioéster, y si ustedes se acuerdan, en esa escalita de reactividad, el tioéster estaba por encima de los ésteres, era más reactivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El nitrógeno, en este caso de la glucosamina, es el que actúa como nucleófilo atacando este carbono, se libera, ¿sí?, la coenzima A y queda formado el enlace nitrógeno-carbono y este acetil que ustedes ven acá, lo está acá, ¿sí? Y aquí se me formó la N-acetilglucosamina, que la N-acetilglucosamina es el monómero que forma parte de la pared celular de los insectos, ¿sí? de la quitina, que ustedes estudiaron en biología como quitina.